virtudes que Dios nos da como sus hijos, ¿verdad? Virtudes que nos da porque pues es el Espíritu de Dios que vive en nosotros, que muere en nosotros. Pues esas virtudes son muy hermosas porque es el carácter de Cristo, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo. Hoy voy a compartirles el mensaje número 9 que habla de la mansedumbre, ¿sí? Y vamos ahí a abrir abra su Biblia por favor en Gálatas capítulo 5. Ya hasta se lo han aprendido, yo creo, ¿verdad? Sí. Gálatas capítulo 5 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hasta ahí. Vamos a orar. Que siga Dios obrando en nuestro corazón para que se manifieste los frutos de Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, porque tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tenemos vida para adorarte, para bendecirte. Tenemos salud, Señor. Gracias, Padre, porque nos tienes aquí, porque tú pones el querer como el hacer en nuestros corazones, Señor. Porque sabemos que la obra es tuya, Señor. Tu palabra dice que la buena obra que iniciaste en cada uno de tus hijos, tú la perfeccionas cada día hasta la venida de Jesucristo, Señor. Y lo creemos que tú lo estás haciendo, aunque a veces nosotros nos rebelamos un poco y somos un poco difíciles, pero tú estás obrando, Señor. Y como dice ese canto que hemos cantado varias veces, aunque no podemos ver, tú sigues obrando, Señor. Y sabemos que es tu obra, Señor, y tú estás llevándonos cada día a conocerte más. Señor, te pedimos que sigas obrando, que sigas haciendo esa obra. En esta mañana nos disponemos para escuchar tu palabra, Señor, para compartirla, que tú obres y hables a través de mí, Señor. Que tú seas quien pones el sentir en cada corazón, el entendimiento, Señor, en que cada uno de nosotros podamos ser transformados al escuchar tu palabra, Señor, seamos cambiados, seamos transformados, que nuestro corazón sea mudado, Señor, y que podamos nosotros cada día parecernos más a Cristo, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, porque no está escondida, Señor, no está encarcelada, está libre, así como nos has dado a nosotros también libertad para compartir y para escucharla, Señor. Gracias, te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Mansedumbre. Cuando hablamos de mansedumbre, también tenemos que entender que es la misma palabra que humildad. Cuando hablamos de mansedumbre, significa humildad, ¿sí? Entonces, la palabra mansedumbre viene de manso, que hace referencia a la domesticación de los animales. Y en latín es la palabra mansucere. En latín es la palabra que se escribe como mansucere, que significa domesticarse o amansarse. Y está compuesta por dos vocablos: manus, que significa mano, y susare, que significa acostumbrarse. O sea, está refiriéndose a la terminología de amansar a los animales, ¿verdad? Esa es la palabra. Y se usa la palabra en el diccionario, se dice que se refiere a manso, se refiere a los animales que no atacan, que no son agresivos y que se relacionan fácil con las personas, ¿sí? Que no reaccionan con violencia y que no pues son agresivos, ¿verdad? Que actúan con gentileza, con docilidad al trato de las personas. Eso significa la palabra en un diccionario convencional, y significa esto porque está refiriéndose a la actitud del animal hacia el hombre, ¿verdad? Y esta es una virtud, la mansedumbre es una virtud dentro de todo lo que, del fruto del Espíritu de Dios que está en nosotros. Es una virtud muy buena, muy hermosa, que la Biblia también la traduce como humildad. Humildad, les decía, es un sinónimo, ¿verdad?
En unas versiones, cuando ustedes la leen ese versículo, van a leer que dice humildad. Entonces, en la Reina Valera que todos leemos, la común que todos tenemos, dice mansedumbre, pero también se traduce como humildad. ¿Y qué significa la humildad? La humildad significa, en la terminología, es una palabra latín que es humilitis o humilis, que se refiere a que queda en la tierra o que está pegada a la tierra o algo que no se puede elevar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que acordarnos de este término, de esta palabra. Nos está recordando a nosotros que nosotros como seres creados por Dios tenemos que siempre estar pegados, no elevarnos, no querernos elevar, no querer volar, ¿verdad? Nos recuerda que somos hechos del polvo, ¿sí? Nos recuerda que somos hechos del polvo. Y así, por eso es que tenemos que tener esa actitud que Dios quiere que tengamos como sus hijos, que reflejemos su carácter de humildad. En otras palabras, tiene que ver con nuestra capacidad de aceptar nuestras limitaciones y nuestras bajezas. Tiene que ver esta palabra de humildad con que nosotros podamos aceptar nuestras limitaciones y nuestras bajezas, ¿sí? También está relacionada con la sumisión y la rendición. Cuando alguien es sumiso y se rinde, ¿verdad? Las personas que son humildes son capaces de soportar a las personas, ¿verdad? Soportar más fácilmente a las personas que los agreden o que los atacan. No le da importancia, una persona que es humilde no le da importancia a las agresiones, no le da importancia a lo que la gente les pueda hacer, ¿sí? O sea, es fácil de perdonar cuando tienen humildad, es fácil de perdonar a las agresiones que nos hacen. Entonces, las personas que tienen humildad son capaces de pasar por alto el oprobio para buscar el bien de los demás. O sea, no importa lo que le hagan, tú haces el bien. Esa es una persona que tiene humildad. Entonces, cuando hay esta virtud de nosotros, tenemos una mejor relación con las personas, con los más cercanos, que son nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, los familiares cercanos. Tenemos una mejor relación, porque aunque te hacen algo, tú no agredes, tú no respondes igual. Tú tratas de perdonar y encomendar la causa a Dios, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Pero hay gente que conoce la humildad o lo malinterpreta y la relaciona con la pobreza, ¿verdad? Hay gente que dice, esta persona es bien humilde, porque ven que viven en una casita, una chocita, una casita de palma, es bien humilde. Entonces lo relacionan con la pobreza, pero realmente no tiene que ver con la pobreza. Hay gente que dice, no, pues es que vamos a apoyar a tal persona porque es muy humilde. Pero la persona que es humilde no tiene una prioridad por buscar el poder, por buscar pues la fama, buscar el dinero, la ostentación. No busca eso la persona que es humilde, sino que son personas sencillas, procuran el bien de los demás. Entonces, en este sentido, algunas personas relacionan a la humildad con la pobreza, pero no es así. Porque hay gente que puede ser pobre, pero no es humilde. Si se dan cuenta, hay gente que son soberbios, orgullosos, que son pobres, pero son soberbios. Hay gente que vive en una casita así, o simplemente los que andan pidiendo en la calle, si se han dado cuenta. Tú les das una moneda de peso y te la avientan por la cabeza. Qué humildad, ¿eh? Una vez les platiqué de una señora que siempre salíamos del Oxxo y estaba ahí en la puerta y una moneda, y esa vez no traía, y digo, no, hola, no señora. Y la señora estaba sentada y que se levanta, ¿cómo de que no? Y digo, me asustó y esta señora,
O sea, imagínate, un limosnero y con un garrote. Entonces, no está relacionada la humildad con la pobreza. Puede haber gente que es también, que tiene dinero, son ricos, que tienen mucho dinero, pero son gente humilde, que les gusta apoyar a las personas. ¿Sí? Sí hay. Entonces, la humildad no tiene que ver con la condición económica de las personas. La humildad tiene que ver con el carácter de la persona. Es decir, que la persona que es humilde es una persona que es apacible, que no es colérica, o sea, no reacciona tan fácilmente, tolera fácilmente a los demás, no reacciona con agresión luego. Piensa antes que él, piensa en los demás. Antes de pensar en sí mismo, piensa en los demás. Esa es una persona que tiene humildad, o sea, que es manso, ¿verdad? No menso, manso. Porque Laura es así, soy manso, pero no menso, ¿verdad? Bueno, no te vas a dejar como quiera de los demás, pero tampoco no vas a reaccionar como los demás. O sea, manso es que seas humilde, que puedas tú perdonar, que puedas tú amar a los demás a pesar de lo que sean, y que tú tengas el interés en los demás, y que cuando tú vienen hacia ti, tú no reacciones de esa forma. Eso es ser humilde, ¿verdad? Entonces, vemos un ejemplo en la Biblia, que si quieren vayan por favor a Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. ¿Ya están ahí? Números. Es de los 5 libros de la ley, es el cuarto libro. ¿Sí? De los 5 libros de la ley, es el cuarto libro. Números, capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer unos versículos. ¿Están ahí? Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Mujer cusita, yo decía, ¿qué es mujer cusita? Es una mujer etíope, una negrita. Dice, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era, ¿qué dice? Muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Imagínense cómo era este hombre Moisés, muy manso, muy humilde, más que todos los otros que habían tenido. Y luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y
el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió hasta donde tenía que irse. Entonces fíjense lo que sucedió en este pasaje. Ellos empezaron a murmurar, ¿verdad? Pero Dios habla de Moisés como un hombre que tenía mucha mansedumbre. Él no le importó, pero sí tenemos que tolerar entonces los agravios. Pero sí vemos aquí que hay consecuencias cuando alguien murmura o habla de los siervos o de los que están en eminencia. Es cuando la persona habla o murmura, es que no tiene humildad. Les digo porque estamos viendo, estamos llevando las clases, ahorita el tercer nivel, estamos hablando de la autoridad espiritual y el tema que les estamos compartiendo precisamente ayer era eso de que una de las cosas que uno debe de tener es eso, humildad, o sea, mansedumbre, para ser enseñable, para poder aprender y poder servir a Dios. Entonces, cuando no tenemos esta virtud en nosotros, fácilmente hablamos o murmuramos o levantamos falsos, criticamos a veces, y eso es pecado, y eso es maldad, y eso es castigado, como vemos este ejemplo, ¿verdad? Entonces, y afecta a la congregación. En este caso afectó mucho la congregación porque ellos se quedaron 7 días. No pudieron adelantarse en el viaje que llevaban, tuvieron que esperar a María. Dios la castigó y la lepra no se quitaba. La lepra era una enfermedad incurable, pero Dios le permitió nada más 7 días fuera del campamento, donde estaban frío, serpientes, escorpiones y todo eso. Pero eso fue castigo. Dios se hubiera quedado así para siempre, pero Dios dijo, bueno, está bien, 7 días nada más para que aprendan. Pero afectó toda la congregación, entonces todo eso afecta. Necesitamos tener esta virtud de ser mansos, humildes, de no hablar, de no reaccionar, mucho menos murmurar o criticar, ¿verdad? Esto es una virtud muy importante porque está reflejando el carácter de Cristo. Y se dice, un escritor dice que la virtud, o sea, la humildad es la virtud, la base de todas las virtudes. La humildad es la base de todas las virtudes. Estamos viendo en estos frutos las virtudes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Pero la mansedumbre es la base de todas las virtudes, porque si la persona no es manso, no es humilde, pues no va a poder amar, no va a poder tener esa fe que necesita. Si no es manso, humilde, no va a poder ser enseñable, no se va a dejar enseñar. Entonces, por eso dice este escritor que es la base de todas las otras virtudes. Y veamos el ejemplo de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 3. La actitud que debemos de tener cuando nosotros servimos, o sea, para que sea manifestada esta virtud de la humildad o de la mansedumbre, tenemos que tener esta actitud. Dice en el versículo 3, Filipenses 2, 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Dice, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él. Fíjense lo que dice. Es un versículo que nos dice varias cosas. Primero dice, no hagas nada por contienda. ¿Qué se entiende por contienda? Por pelear o por competir. O sea, no hagas nada para competir con nosotros. No hagas las cosas por competir, porque debe ser el número uno, porque debe ser mejor que el otro. No es por contienda, ni por vanagloria. ¿Qué es vanagloria? El quererte mucho. El querer ser, yo soy, que te subes y luego. Porque ya te pusieron a servir, ya se te subió. Entonces,
no hagas nada por contienda o por vanagloria. Primero, ese es el sentir de Cristo. ¿Sí? Y luego dice, antes bien con humildad, te recomienda, con humildad, sé manso, sé humilde, estimándote, y todavía te dice, ¿cómo le vas a lograr esa humildad? Estimando a todos los demás como superiores a ti mismo. Ya cuando los desglosamos los versículos bien y los escudriñamos bien, aprendemos más. Entonces, este versículo nos dice que esa es la actitud de Cristo. O sea, que no hagamos así por querer competir, por querer ser más que nosotros, por querer creernos mucho, sino que lo hagamos con una actitud humilde, con mansedumbre. Dice que tenemos que poner a los demás aún como superiores a nosotros. Eso nos ayudará a poder ser humildes. Y luego dice el versículo 4, no mirando cada uno lo suyo propio, por lo suyo propio. O sea, no mirando por lo tuyo, ¿no? O sea, no vas a ver el interés tuyo, vas a ver el interés de los demás, ¿sí? Sino mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, tú vas a poner el interés de los demás antes que tu interés, ¿sí? Entonces, tenemos que tener ese cuidado. Incluso cuando nosotros ofrendamos, cuando damos, si tú tienes una mentalidad de que vas a obtener algo, entonces ya no es bueno eso. Entonces, tú tienes que dar simplemente por querer ayudar, por querer hacer el bien, sino buscando un beneficio. Jesucristo fue nuestro máximo ejemplo de humildad. Él por eso fue llamado el Rey de los humildes. Él fue nuestro máximo ejemplo. Él no pensó en él no pensó en su trono, ni en el cielo, no pensó en toda su gloria. Cuando él vino, no le importó nada de eso. Él solamente le importabas tú y yo. Por eso es que se despojó de todo eso y vino aquí a este mundo a hacerse uno como nosotros, y todo lo hizo por nosotros y padeció todo lo que padeció por nosotros, y por todos los que estamos aquí. Él lo hizo por nosotros. Ese es el máximo ejemplo que tenemos de humildad por nosotros que estamos aquí y aquellos que vean el mensaje y quieran conocerlo. Aquellos que no le han conocido, también por ellos lo hizo y quieran conocerlo, ¿verdad? Hay gente que no lo va a reconocer y nunca lo va a reconocer. Simplemente no quieren, nadie nos va a hacer a fuerzas. Pero el que lo reconoce, también por ti murió. El que reconoce que Él se entregó por ti, también por ti murió. Y por eso decimos cuando estamos aquí, por todos los que estamos aquí, porque por algo estamos aquí, porque el Señor nos ha traído y nos ha dado esa oportunidad de arrepentirnos y volvernos a Él, y hoy somos hijos de Dios. Pero hay gente que todavía no lo reconoce, entonces, pero tiene la oportunidad, por cada uno de aquellos que le reconozcan, también es el beneficio, y tenemos entonces su Espíritu Santo, viene a nuestras vidas. Entonces Jesús hizo todo por nosotros. En Hebreos, vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 12. Ese versículo nos habla de que nosotros por eso ahora tenemos nuestra fe puesta en Él. Nuestra fe está puesta solamente en Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjense lo que dice ese versículo: menospreciando el oprobio. Él dice, pero dice que puesto, por el gozo puesto delante de él. O sea, ¿de qué está hablando este versículo? Él sufrió la cruz, y la cruz era el tormento más doloroso de ese tiempo de los romanos. Era la muerte más dolorosa y más cruel y más vergonzosa, porque los crucificaban desnudos ante todo el público, y era muy dolorosa y humillante, y eso no le importó al Señor.
por ti, por mí. A Él no le importó eso, sufrir todo eso, porque dice, por el gozo puesto delante de Él. O sea, Él tenía un gozo por verte a ti y por verme a mí. Cuando Él estaba en la cruz, Él estaba viéndote a ti y a mí, que íbamos a recibirle. Y ese gozo de que tú y yo tuviéramos la salvación y ahora estuviéramos aquí, ese gozo le permitió soportar todo. Entonces nosotros, cuando queremos ser humildes, cuando queremos responder como Jesús, tenemos que verlo a Él. No tenemos que ver la situación, no tenemos que ver lo que te están haciendo, sino ver a Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Necesitamos verlo a Él. Él fue el que hizo el mayor ejemplo para nosotros, para que podamos verlo a Él, para que podamos aprender de Él. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Miren lo que el Señor Jesús padeció. Isaías capítulo 53, el profeta Isaías escribió 750 años antes de que Jesús viniera. 750 años antes de que Jesús viniera. Miren, ¿cómo es que escribe el profeta Isaías todo esto? Exactamente un retrato de la crucifixión de Cristo, un retrato del martirio que iba a padecer nuestro Salvador. Pero vean todo lo que dice. Ahorita vamos a desglosar todo los sufrimientos de Cristo por su actitud de mansedumbre. Dice en Isaías capítulo 53 del versículo 2, vamos a leer del versículo 2 en adelante. Ya están ahí, ¿verdad? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hasta ahí vamos a leer. Miren, estos versículos nos hablan de este retrato de la crucifixión, del martirio de nuestro Salvador, que fue un martirio el más horrendo de toda la historia de la humanidad. Y nos describe bien, punto por punto, todo lo que Él padeció, para que entendamos que y Él no lo hizo. Él pudo haberse defendido, Él pudo haber hecho algo, pero Él no hizo nada. Él se mantuvo con esa mansedumbre, con esa humildad, porque Él tenía un propósito de que tú y yo le conociéramos, y que tú y yo aprendiéramos de esta mansedumbre. Dice primero que nadie le deseaba, como una raíz seca, como una raíz de árbol, que quien la toma en cuenta, una raíz que está ahí. Dice que no tenía parecer. Nadie lo deseaba en el mundo. Ahorita no desean a Jesús. Todo el mundo anda en sus placeres, todo el mundo anda disfrutando, divirtiéndose, y no piensan en la eternidad, y no lo aprecian. No lo desean, como dice ahí en esos versículos que leímos. Y fue despreciado, fue desechado, y luego dice que sufrió dolores, muchos dolores. Le llamaron varón de dolores, porque fue un hombre experimentado en quebranto, en mucho dolor.
porque el dolor que él sufrió, les decía que ese dolor es el más insoportable. Actualmente hay algunas enseñanzas de eso y algunos médicos se han puesto a hacer estudios y saben que esa muerte fue muy fea porque morían asfixiados por el dolor, porque les clavaban el clavo en medio de la muñeca. ¿Cómo se llama? En las películas y donde quiera que vemos que dice que le ponen aquí, pero realmente el clavo lo encajaban en medio de la muñeca. En medio de la muñeca, porque aquí pasa un nervio que se llama el nervio mediano, y el nervio mediano sube hacia arriba hasta un nervio que se llama nervio braquial. No le voy a dar clases de anatomía, pero tiene que ver con la médula espinal y llega hasta la médula espinal y tiene que ver con la inervación que va hacia los músculos de los pulmones. Entonces, cuando estaba el clavo clavado y él colgado con el peso, era un dolor insoportable, que cualquiera gritaría feísimo, pero él no abrió su boca. Era un dolor insoportable que les paraliza la respiración. Entonces, era una muerte muy fea, muy dolorosa. Le digo esto que es explicado por científicos, pero en la Biblia vemos cómo es que él padeció y lo hizo por nosotros, ¿verdad? Y el dolor fue insoportable. Dice también en esos versículos que leímos que fue quebrantado. O sea, fue quebrantado y luego dice que es menospreciado. Fue menospreciado. No lo tenían, lo pensaban que era cualquier hombre. O sea, era un carpintero, hijo de carpintero. Y no lo estimaron ni su propia familia, ni sus hermanos, ni los de su pueblito de Belén. Por eso dice que no hizo muchos milagros ahí. No lo daban por cualquier persona. No fue menospreciado, no lo estimaron. Y dice que llevó nuestras enfermedades en su cuerpo. La Biblia dice que se hizo una sola llaga, por eso Isaías dice, por tu llaga fuimos todos curados, porque fue latigazo que su carne fue molida. No, dice que no tenía parecer su rostro. Imagínense, todo el cuerpo como latigueado, y los látigos que usaban los romanos eran de 4 puntas, con huesos, con alambre, con otras piedras y todo eso. Y con eso lo latigaban. Cada vez que lo latigaban, arrancaban pedazos de carne. Ustedes vieron la película de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Esa película está muy acorde a lo que la Biblia dice. No como las películas que estábamos acostumbrados antes de ver nosotros, que ponían a Cristo nada más con unas gotitas de sangre. No. Es algo feo. Pero nosotros no estamos diciendo esto porque nos gocemos de eso, no, simplemente describir la realidad para que entendamos cuánto sufrió nuestro Salvador por nuestras almas. Y esa película está un poquito más apegada a la realidad, pero todavía no se acerca tanto, porque en la película no se ve que le arrancan la barba, y la Biblia dice en Isaías 51, 52 que le arrancaban la barba, y en la película no le arrancaban la barba. En la Biblia dice que le arrancaban la barba. Aparte que lo escupían, lo golpeaban. Todo ese sufrimiento, ese oprobio, él lo padeció por el gozo puesto delante de sus ojos. Dice que éramos todos nosotros los que íbamos a recibir la salvación. Entonces él recibió todo eso y la costumbre judía era que daban latigazos y no podían dar más de 40. Dicen siempre en la Biblia 40 menos 1, o sea, daban 39 latigazos. No podían dar más de 40 porque era por ley. Pero esos 39 latigazos, por ahí escuché, no lo he investigado bien, pero que se refiere a 39 diferentes tipos de ramas de enfermedades que hay actualmente. O sea, no enfermedades, hay miles, ¿verdad? Pero son ramas de enfermedades de los ojos, enfermedades de esto, ¿no? Y dice que por su llaga fuimos curados. O sea, cada latigazo él recibió es para que haya sanidad en nosotros. Ahora, no significa que todos seamos sanos, pero
pero la voluntad de Dios es que estemos bien. Entonces, si nosotros creemos con fe, podemos ser sanos. Se cumple cuando tú tienes a Cristo, aunque no todas las enfermedades y no siempre, ¿verdad? Porque Él es soberano y Él sabe cómo lo va a hacer. Pero esa es parte de lo que nosotros oramos cuando oramos por sanidad. Entonces Él sufrió nuestros dolores, lo que nosotros deberíamos de haber sufrido por nuestro pecado, Él sufrió. Fue herido, dice, abatido por Dios, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, Él lo llevó, Él lo cargó. Fue hecho una sola llaga en todo su cuerpo. Todos nosotros por esa llaga fuimos curados. Dios cargó en Él todos nuestros pecados. Fue angustiado, fue afligido, Él no abrió su boca. A pesar de todo ese dolor, ese sufrimiento, Él no abrió su boca. Y la única vez que abrió su boca fue para pedir perdón por los que lo estaban crucificando. Y dice, Padre, no les tomes cuenta de esto, Señor Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oró por sus transgresores. Fue la única vez que abrió su boca. Fue como un corderito que va al matadero, una ovejita que no dice nada más y la llevan y le van a quitar la lana. Así, en esa condición, nos muestra la Biblia que fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, que fue nuestro Salvador. Y esa es la actitud que hubo en Cristo, esa es la actitud que habla Filipenses que debemos de tener nosotros, una actitud humilde, mansa. En Mateo, el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 11, si quieren más anótenlo, no lo busquen, nada más anótenlo, dice en Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesucristo está hablando aquí, Jesucristo está diciendo, aprended de mí. Primero dice, llevad mi yugo sobre vosotros, o sea, mi yugo sobre ustedes. Qué hermoso es el Señor cuando dice esto, porque primero tenemos que entender qué es el yugo. El yugo es una madera que se les ponía a los bueyes, una madera que se les ponía a los bueyes en el lomo para unir los dos bueyes, para arar la tierra. Y ese yugo les permitía que ellos fueran derechito por el surco. Y siempre ponían a un buey que ya tenía muchos años y uno más joven para que aprendiera del otro. Pues el que los llevaba arando la tierra, que ellos van arreando, y ellos van derechito. Si el otro que era joven, como no sabe, se quería ir para un lado, no podía, porque el yugo lo mantenía en el mismo nivel. Entonces el hombre lleva al buey experimentado así, guiándolo derechito. Y el buey, como ya está acostumbrado, va derechito. Pero el otro, pues no sabe, pero no se puede desviar. Y no se puede retrasar tampoco. Lleva el mismo paso. Por eso Jesús dice, llevad mi yugo. O sea, Él no nos dice que vayamos solos en este caminar. Él va con nosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Las personas no descansan porque no llevan el yugo de Jesús. Las personas viven su vida sola y se fatigan, se cansan, se enferman, se están pues afligidos de una cosa, de otra cosa. El mundo los está atropellando mucho, pero no quieren llevar el yugo de Jesús. Cuando tú llevas el yugo de Cristo, Él te va a llevar. Eso es llevar el yugo de Jesús. Que tú vayas caminando, Él va contigo. Él nos prometió que no nos dejaría nunca. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él quiere que nosotros seamos personas humildes, seamos personas mansas como Él. Mateo 5:5, cuando el Señor habla de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando tú eres humilde, cuando tú eres manso, Dios tiene muchas bendiciones para ti.
muchas bendiciones que nos perdemos por ser rebeldes, por no ser sumisos, por no ser obedientes o por siempre querer ser mejor o más que otros, o por querer ser competidos. Cuando no tenemos este sentir, que no es un sentir, más bien dicho, es una virtud, cuando no tenemos esta virtud en nosotros, pues vamos a batallar mucho en este caminar. Pero si tenemos esta virtud de ser mansos, humildes, vamos a avanzar y vamos a tener muchas bendiciones. Entonces, hermanos, cuando nosotros entendemos la combinación del significado de estos dos términos que les estoy diciendo, de mansedumbre y de humildad, podemos entender que es una virtud sumamente maravillosa que nos refleja el carácter de Cristo. Refleja el carácter de Cristo. Esta virtud es lo contrario a la soberbia. Es lo contrario a la soberbia, es lo contrario al orgullo o a la altivez. Y nos libera, esta virtud de ser mansos y humildes nos libera del egoísmo, nos libera del egocentrismo. En otras palabras, nos libera del yo-yo, o sea, de nuestro yo, nuestro propio yo. Y nos hace pensar más en los demás cuando tenemos esta virtud. Entonces es necesario que busquemos más cada día ser como Jesús. Porque nosotros vivimos en este mundo de consumismo, de materialismo, este mundo que tiene ambición por el poder, por el éxito, y el desenfreno de todo esto nos ha llevado a que estemos pensando solamente en nuestras metas, en nuestros logros, y que no nos importe los demás, y no importa lo que hagamos, pero queremos lograr esto o lo otro, y en ese sentido vamos nosotros. Y aún hasta a veces no importa que hasta pisotees a los demás, con tal de lograr tus metas, con tal de avanzar hasta lo que tú te has propuesto. Y en ese sentir va todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en este mundo que está así. Entonces nosotros necesitamos aprender de Cristo, necesitamos ser mansos y humildes de corazón, como Él dijo. Y esto, Él nos ha dotado dentro de nosotros con su Santo Espíritu. Dios nos ha dado su Santo Espíritu en cada uno de los que hemos creído, tú y yo que estamos aquí, que hemos creído en el Señor, en el Salvador, que hemos reconocido la obra de la cruz y que nos hemos arrepentido con todo nuestro corazón de nuestros pecados, hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas. Entonces nosotros tenemos el Espíritu Santo y por lo tanto se deben de manifestar los frutos del Espíritu Santo, porque están en nosotros. Tenemos que procurar manifestar todos estos frutos. Nosotros no tenemos esa excusa de no manifestar esta virtud de mansedumbre, de humildad. No tenemos excusa. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios. Entonces una persona que es humilde es capaz de relacionarse con los demás. Se relaciona muy bien con los demás de manera más pacífica y noble. Y siempre va a ser de bendición para los demás y nunca va a ser de maldición. Y Él va a ayudar a los demás, o sea, va a ser de ayuda y no va a ser carga para los demás. Eso es lo contrario. Cuando es humilde, cuando tiene un espíritu manso, va a ser de bendición para todos los que están alrededor, en su casa, en su trabajo, en donde quiera que esté. Porque Él no va a mirar por su beneficio propio, va a ver por el beneficio de los demás. Esa es la virtud que debemos de tener, hermanos. Lo que leímos en Filipenses, en Filipenses 2, versículo 4, dice que no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. O sea, no vas a mirar lo tuyo, el beneficio tuyo, vas a mirar el beneficio de los demás. Eso es humildad, eso es mansedumbre. ¿Sí? El Señor Jesucristo dice en Mateo, son versículos que se los voy a ir dando así, pero no los busque porque nos tardaría mucho. Anótenlos nada más. Mateo 23, 12 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor Jesucristo dijo bien claro que el que se enaltece, o sea, el que es orgulloso, el que
El que es de duro de corazón, es orgulloso, tiene soberbia, va a ser humillado por Dios. No por las personas, sino por Dios. Lo va a humillar en algún momento, Señor. Pero dice que el que se humilla será enaltecido. El que se humilla, el que es manso, el que tiene un espíritu de humildad, lo va a levantar el Señor en algún momento. Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. O sea, una vez más dice: humíllense delante del Señor y Él los va a exaltar. O sea, ¿quién es el que nos exalta? Es Dios mismo. Primera de Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. O sea, sumisos es que tú aceptes tu autoridad que tienes, que te sometas a la autoridad. Y revestidos de humildad, dice, ¿por qué? Dice 2 puntos: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, a Dios no le agrada el que es soberbio, a Dios no le agrada el que tiene orgullo en su corazón. A Dios le agradan los que son humildes, que tienen la bendición de Dios. Ahora, humildad significa ser enseñable. Significa ser enseñable, significa aprender y a obedecer la verdad. Eso es lo que significa. Es ser enseñable, aprender y también obedecer la verdad, obedecer la palabra. Eso significa, una persona humilde siempre va a permitir ser enseñado, ¿verdad? Una persona que no es humilde no quiere que le enseñe. No, tú que me vas a enseñar a mí, tú que me vas a decir, yo sé más que tú. Una persona que no quiere ser enseñada no es humilde. Entonces necesitamos ser enseñables y aprender, seguir aprendiendo y obedecer lo que Dios está hablando. Y no solamente una persona que es humilde es enseñable y aprende y obedece, sino que también consiste en cómo pedir. Es una persona que es humilde también sabe pedir. Porque hay gente que pide las cosas pero no las pide de una buena forma. Y eso significa que no tiene humildad. Nada más dice esto, lo otro. Lo piden de una forma como diciendo: yo me lo merezco, ¿verdad? Yo me lo merezco. No es así. Nadie nos merecemos nada. De hecho, nosotros no merecíamos estar aquí. Nadie merece la salvación. Nadie. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron están destituidos. Significa no mereces ir al cielo porque pecaste. Eso es lo que dice. Están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice en Romanos 5:8: más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la gracia. O sea, nadie merecimos, es por gracia. Es por gracia, es de gratis que tienes salvación tú y yo. Y es de gratis que tenemos todo lo que tenemos. Tu vida es gracia, gracias a Dios, es por gracia. Tu trabajo, tu casa, tus bienes, todo es gracias a Dios. Porque si Dios permite que tengas un cáncer y te mueras en 2 meses, ¿de qué sirve que tengas un montón de dinero? ¿De qué sirve que tengas una mansión? ¿Y de qué sirve que tengas muchas cosas, muchos disfrutes? Si tú te mueres del para mañana, ¿de qué sirvió todo eso? O sea, todo lo tenemos por gracia, aún nuestra vida. Nuestra vida está en las manos de Dios. Es por gracia, nadie merecemos nada. Nadie merecemos nada. Entonces nosotros tenemos que saber cómo vamos a pedir. Y eso significa que tenemos humildad. Veamos un ejemplo. Lucas capítulo 5, versículo 12. Lucas 5, versículo 12. Versículo 12 y 13. Ya están ahí. Lucas 5, versículo 12 y 13. Dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se le presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme.
Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Qué maravilloso este ejemplo, hermanos. Qué maravilloso este ejemplo. He visto yo en la Biblia de hace mucho tiempo y me ha impactado por la humildad de este hombre, por la humildad de esta persona leprosa. Es una persona que estaba pues ya destinada pues a morirse así, porque les decía yo que la lepra era una enfermedad incurable y que en ese tiempo simbolizaba pecado. Personas que estaban leprosas morían feo, porque morían apartadas, no podían ya ver a su familia, no podían interactuar. Si era un hombre que tenía su esposa, sus hijos, pues ni modo, ya se fuera, lo llevaron a una casa sola, por ahí donde están los leprosos, y ya no podía convivir, no podía darle un beso a su esposa, no podía darle un beso a sus hijos, ni abrazarlos, ni interactuar con ellos, estaban ahí, aislados, y así hasta que morían. No era incurable, era una muerte fea, donde se morían solos, abandonados, con enfermedad, poco a poco consumidos, se iban comiendo los dedos de las manos y de los pies, las orejas se les caían, las cejas, el cartílago de la nariz, y todo llagado por todas partes, y sufriendo. Y así se morían. O sea, era una enfermedad fea, horrenda, y simbolizaba pecado. Pero este hombre escuchó de Jesús y sabiendo que él no merecía nada, así como nosotros, los pecados que todos hemos cometido, lo único que merecíamos era el infierno. Este hombre sabía bien quién era él, un pecador, y viene a Jesús en una condición tan mansa, tan humilde, que me quebranta a mí, porque las palabras que él le dice, en las puras palabras se ve la humildad. Dice en el versículo que leímos que llegó él y se acercó y se postró, pero quiero leerles una versión que es la versión sencilla, el lenguaje sencillo. Dice: un día Jesús estaba en un pueblo y de pronto llegó un hombre que estaba enfermo de lepra, se inclinó delante de Jesús hasta tocar el suelo con la frente y le suplicó: Señor, yo sé que tú puedes sanarme, ¿quieres hacerlo? Jesús extendió la mano, tocó al enfermo y le dijo: sí quiero, queda sano. Y de inmediato el hombre quedó completamente sano. Pero me impactan las palabras que él usa. Dice: yo sé que tú puedes hacerlo. Él sabía el poder que había en Jesús, él sabía que él era el Salvador, pero él también respetó y dijo: si tú quieres, Señor, o sea, yo sé que me merezco el infierno, yo sé que no merezco nada, y esta enfermedad que tengo pues, es la consecuencia de lo que yo he hecho, es lo único que merezco, y yo sé que tú estás ahí, pero una condición me agrada, porque se fue hasta tierra, tocó la tierra con su cara. E imagino al hombre que no se dignó en ver al Señor, no volvió así, él siguió ahí, pues: Señor, yo sé que tú puedes hacerlo, tú puedes sanarme, tienes el poder porque eres Dios. Pero, Señor, ¿quieres hacerlo? Le dice, o sea, con una palabra de humildad, que ¿quieres hacerlo, Señor? ¿Quieres limpiarme? O sea, respetó al Señor. Y eso es una humildad tan grande que nos enseña que así debemos de actuar nosotros. No merecemos nada, Señor. Si tú quieres, Señor, ayúdame. Si tú, Señor, puedes hacer esto, Señor, hazlo. Sé que lo puedes hacer, pero pues yo respeto tu autoridad, respeto tu soberanía, Señor. Pero hay gente que ora y le exige a Dios, y cuando no le sucede, dice: no te quiero ya, Señor, no quiero nada contigo porque no me cumpliste. O sea, le exigen a Dios. Hay gente que dice: voy a la iglesia cuando Dios me sane, voy a ir a donde tú me dices cuando Dios me responda. O sea, le están exigiendo a Dios. Entonces, ¿qué actitud humilde está ahí? No hay nada de humildad. Están exigiendo como si mereciéramos algo. Y repito, lo único que merece todo ser humano es el infierno por el pecado. Y entonces necesitamos tener esa actitud que Jesús tuvo. Dice que en el Salmo 51, el Salmo 51 es el Salmo de David.
es un salmo que salió cuando David pecó contra Dios, y Dios lo afligió tanto que él se abatió bastante y su alma se abatió tanto que él oró de esta forma a Dios. Este salmo es el 51 de David. Ese es cuando David se arrepiente, con todo su corazón se arrepiente, con lloro, con clamor, y se arrepiente tanto ante Dios por todo lo que hizo contra Dios, pues el pecado que cometió David. Y es una plegaria que le pide purificación al Señor. Purifícame, porque sé que estoy bien mal, sucio, tu sangre me va a limpiar. Y ese salmo habla de todo eso, pero el versículo 17 del Salmo 51 dice, en el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Eso es lo que a Dios le agrada. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Cuando tú vienes a los pies del Señor de una forma contrita, humillado, o sea que te duele lo que hiciste, te duele el pecado, entonces el Señor no te va a despreciar. Porque eso es lo que le agrada a Dios, un corazón humillado, humilde, que reconozca que necesita a Dios, que reconozca que le ha fallado, que nunca le ha buscado. Y entonces el Señor viene y te perdona y te limpia, como lo hizo con el rey David, cuando él pecó. Eso es lo que tenemos que hacer, tener ese corazón. Es el corazón que Dios le agrada cuando tenemos esa humildad, esa mansedumbre. Es como Dios le agrada. Necesitamos ser mansos y humildes de corazón, así como aprender de Jesús, como Él dice. Y eso es solamente por medio de la comunión con Dios, por medio de Jesucristo lo podemos lograr. Necesitamos despojarnos de nuestro yo, de nuestro egoísmo, de no estar pensando en nosotros sino en los demás, despojarnos de nuestro orgullo, despojarnos de todo lo que pesa en nuestras vidas, lo que le damos nosotros peso. ¿Qué le das peso en la vida tuya? Tú ¿qué es a lo que le estás dando más peso actualmente en tu vida? Porque Jesucristo se despojó de su gloria. Ahora, la gloria en el original es kabod. En el original, la gloria significa kabod. Y eso se traduce como peso. Jesús se despojó de todo el peso que él tenía como gloria, que era todo su magnificencia, su pureza y todo. Bueno, no su pureza, sino porque él siempre se mantuvo puro. Pero toda la gloria que está en el cielo, él se despojó por nosotros. ¿Sabes? La palabra kabod significa peso. Entonces nosotros tenemos que despojarnos de todo lo que le estamos dando peso en la tierra. ¿Cuál estás dando más prioridad? ¿Qué es lo que le das más importancia? Porque todo tiene que ser enfocado mirando al Señor Jesús, puesto los ojos en Jesús, para que si tú vas a hacer algo, tú tienes que decir, bueno, que esto le honre a mi Señor, ¿verdad? Y yo voy a hacer porque Él fue mi ejemplo. ¿Sí? Vamos a terminar con Filipenses, ahí para terminar ya en el versículo 5, Filipenses 2, estamos leyendo este ratito. Filipenses 2, versículo 5. Miren, dice aquí en el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto fue lo que hizo el Señor. Se despojó de sí mismo. Él no le importó todo eso, el ser igual a Dios,
Él se despojó y Él vino a ser como uno de nosotros, se humilló a tomar la condición de un ser humano y todavía más aún se humilló a ser obediente hasta la muerte de cruz, y lo hizo por ti y por mí. Esa es la actitud que debe haber en nosotros, hermanos. Tenemos que madurar en este fruto del Espíritu de Dios, en esta virtud que es la mansedumbre, la humildad. Y tenemos que para eso tener que aprender de Jesús, y la única forma es que tú y yo tengamos esa comunión con Dios, que leamos la Biblia todos los días y oremos todos los días para que el Señor nos siga haciendo brotar este fruto en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque hemos aprendido una vez más una virtud más de la que tú has puesto en cada uno de tus hijos, es fruto de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por esta virtud, Señor, de la mansedumbre, de la humildad que debe de estar en nosotros, Señor. Que tal vez está en cada uno de nosotros, en algunos no se manifiesta mucho, en otros un poquito más, Señor, pero queremos, Señor, que tú nos ayudes a manifestarla, que tú nos ayudes a despojarnos de todas las cosas que nos están estorbando, ese orgullo, esa altivez, ese corazón duro, Señor, quebrántalo, Señor, y que podamos nosotros aprender de Jesucristo, que es manso y humilde. Señor, ayúdanos, Padre, a que podamos seguir buscando tu rostro, tu presencia. Queremos ser cada día más como tú, Señor. Muéstranos tu gloria, Señor. Revela tu palabra en nuestro corazón y quita todo lo que estorba, Señor. Tu palabra dice que toda planta que tú no sembraste, tú la vas a desarraigar, Señor. Quizás son plantas de maldad que hay en nuestro corazón. Tal vez el orgullo, tal vez la rebeldía y todo eso, Señor, que está ahí, desarráigalo, Señor. Ayúdanos, Padre, a desechar todo eso y podamos nosotros ser mansos y humildes. Señor, que podamos ver por los demás antes que por nosotros. Señor, que podamos ser como tú, Señor, cada día. En el nombre precioso de Jesucristo, porque queremos ser de bendición y no de maldición, Señor. Queremos ser que otras personas reciban tu bendición a través de nosotros. En el nombre de Jesús, que tú, Señor, te lleves la gloria y toda la alabanza, porque solo tú eres el que has hecho posible en que nosotros cambiemos, Señor. Gracias, Padre, te damos esta mañana, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.